19 de septiembre de 1944. Aracourt, noreste de Francia. El coronel Fonsendorf, de la 113 Crosa Brigada Panzer, observaba con confianza a los Panthers recién salidos de la fábrica. La doctrina alemana era clara. Un cazatanques, para ser eficaz, necesitaba ser pesado, blindado y metódico. Creía que lo que estaba por venir sería otra repetición de la superioridad técnica alemana sobre la improvisación aliada. Se equivocaba. La tesis que sostuvo 4 años de supremacía blindada estaba a punto de ser desgarrada por una variable que la doctrina no previó: la velocidad. Pero no una velocidad simbólica, una velocidad mecánica, real y medible. Un cazacarros estadounidense, ligero como el aluminio, disparando a 88,5 km/h sobre raíles, propulsado por un motor de avión, estaba a punto de redibujar las matemáticas del campo de batalla. Este vídeo cuenta la historia de cómo el M-18 Hellcat, un vehículo ignorado, subestimado y clasificado como técnicamente inviable por las autoridades alemanas, se convirtió en la encarnación de la sorpresa operativa. Un arma que no solo destruyó tanques, sino que también destruyó convicciones. Una máquina que demostró que, a veces, la superioridad no está en la fuerza, sino en lo que el enemigo ni siquiera puede concebir. Pero antes de sumergirnos en los datos, hay una estadística que define esta historia. En septiembre de 1944, durante la ofensiva Aracourt, un vehículo estadounidense cruzó un campo de 1000 metros en solo 41 segundos. Demasiado rápido para que la torreta de un Panther pudiera girar a tiempo para reaccionar. A 55 millas por hora, el M-18 Hellcat no apareció de repente, desapareció. Para los alemanes, esto no era un cazacarros, fue un error de identificación, un problema con los prismáticos. Un fantasma sobre esterillas. Los manuales de reconocimiento no incluían este perfil. No existía ninguna doctrina, escudo o estadística alemana que explicara lo que estaban viendo y lo que faltaba. Si valoras este tipo de historia técnica, real y poco contada, deja el me gusta y suscríbete. Esto nos ayuda a seguir revelando los números que cambiaron la guerra. Desde los primeros días de la Blitzkrieg, Alemania basó su doctrina blindada sobre 3 pilares: choque, masa y fuego concentrado. La victoria en Polonia, el colapso francés, el avance relámpago sobre las estepas soviéticas, todo parecía confirmar que la combinación de tanques pesados, cañones de largo alcance y coordinación metódica era suficiente para aplastar a cualquier enemigo. Los Panzers no eran solo vehículos, eran símbolos de una máquina de guerra que se consideraba inevitable. La Panzerwaffe operaba como un organismo centralizado y predecible. Cada movimiento, cada formación, cada disparo formaba parte de un equipo doctrinal basado en la superioridad de calibres y blindaje. La movilidad existía, pero como una función complementaria a la fuerza. La infantería mecanizada avanzaba rápidamente. Los tanques no. Avanzaron con cautela, imponiendo terror desde la distancia. Un cazatanques, según la doctrina alemana, era una fortaleza con orugas. Un Jagd Panther, un Elefant, un Tiger de 88 milímetros, así pensaban. Y eso era precisamente lo que les impedía ver lo que les esperaba. En los centros de mando de la Wehrmacht, las hojas de cálculo de inteligencia listaban los vehículos aliados por tonelaje, grosor de blindaje y alcance de armamento. Ningún analista, ningún general ni ingeniero pensó que los estadounidenses pudieran diseñar un cazatanques con solo 25 milímetros de blindaje frontal. Era absurdo, irracional, estúpido y, por tanto, ignorado. En el razonamiento alemán, un arma débil y vulnerable no era una amenaza, era un objetivo. Pero la verdadera amenaza no estaba en la protección, era en lo que no podían medir. Lo que los alemanes llamaban vulnerabilidad, América lo llamaba propósito. Mientras Berlín debatía el peso ideal de un casco para soportar un 88 milímetros, Detroit fabricaba motores de avión para instalar tanques. Mientras los ingenieros alemanes intentaban compensar la escasez de tungsteno en su munición antiblindaje, la industria estadounidense transformó las líneas de automóviles civiles en fábricas de guerra de alta eficiencia. La filosofía americana era diferente. En lugar de esperar la toma perfecta, bastaba con ser el primero en disparar. Y para eso, era necesario llegar primero. La doctrina alemana se basaba en la superioridad técnica en el combate.
Pero el Hellcat introdujo una nueva variable en el campo de batalla: el tiempo. Y los alemanes llegaron tarde. En los campos de Francia, esto se tradujo en momentos brutales. Torres que giraban demasiado despacio. Artilleros buscando objetivos que ya habían desaparecido. Órdenes de contraataque que se volvían irrelevantes segundos después de ser transmitidas. Un tanque alemán tardaba hasta 60 segundos en girar completamente su torreta. Un Hellcat, a 55 millas por hora, cruzó los 800 metros en ese mismo tiempo. Esto significaba que, aunque era más débil, más ligero y menos protegido, podía elegir cuándo, cómo y dónde empezar y terminar una pelea. La doctrina alemana, construida sobre el dominio de la iniciativa, había perdido su activo más valioso: el primer movimiento. En Berlín, este detalle tardó en comprenderse. Los primeros informes sobre los Hellcats se consideraron errores de observación. La velocidad reportada por los soldados era incompatible con los vehículos de orugas. Los manuales de reconocimiento no tenían imágenes. Las órdenes de confrontación se basaban en viejos patrones. A mitad de la frontera, los tanques alemanes eran demasiado lentos para la nueva guerra, y sus tripulaciones, entrenadas para disparos metódicos, fueron sorprendidas intentando responder a fantasmas. La estadística que más expone esta ceguera doctrinal es brutal en su simplicidad. En 1944, Estados Unidos producía más de 6.000 vehículos blindados al mes. Alemania, menos de 1.000. En términos logísticos, fue una guerra entre un río y un grifo. Si este número te sorprendió, escribe en los comentarios: la logística gana. Porque de hecho, ganó. El Hellcat no solo era rápido, era prescindible. Costaba menos de la mitad que un Panther, podía fabricarse en masa y entrenarse en semanas. Su proyecto aceptó pérdidas. La doctrina alemana, en cambio, se basaba en la preservación de máquinas caras, difíciles de reemplazar y operadas por especialistas de élite. Era una guerra entre la velocidad y la rigidez, entre la adaptación y el orgullo. Y el orgullo, como la historia ha demostrado tantas veces, muere lentamente. Pero así es. El mayor error alemán no fue técnico. Era una locura. No estaban preparados para luchar contra algo que no encajaba en sus manuales. La idea de que un cazatanques ligero con torreta abierta y blindaje mínimo pudiera suponer una amenaza real no tenía sentido para los oficiales que aún creían en la superioridad del acero. El Hellcat no era solo un vehículo, era un punto ciego. Y en la guerra, lo que no se ve no puede ser superado. Pero el verdadero impacto aún estaba por llegar. Porque mientras los alemanes intentaban averiguar qué les había golpeado en Aracourt, un grupo de ingenieros en Michigan estaba terminando las pruebas finales de un prototipo que haría que el Hellcat fuera aún más rápido, ligero y difícil de rastrear. Y al otro lado del Atlántico, un teniente de Buick estaba redactando un memorando que redefiniría el papel de los cazatanques en el ejército estadounidense. Porque la siguiente fase de la guerra no solo requeriría coraje o armadura, sino también replantearse toda la forma de luchar. En diciembre de 1941, mientras Estados Unidos aún contaba los muertos de Pearl Harbor y decidía cómo enfrentarse a un enemigo que ya dominaba la mitad de Europa, un teniente coronel del ejército se presentó al Departamento de Guerra con una propuesta radical. Andrew Davis Bruce no era ni ingeniero ni industrial. Era oficial de la antigua caballería, entrenado en Fort Riley, donde el caballo seguía siendo símbolo de maniobra y flexibilidad. Pero Bruce vio algo que pocos oficiales, incluso los más modernos, aún no veían. El campo de batalla de la nueva guerra ya no pertenecía a la fortaleza blindada. Pertenecía al primero que se movió. En el punto álgido del pánico ante la Blitzkrieg, Bruce propuso que Estados Unidos no intentara igualar tonelada por tonelada, blindado por blindado. En lugar de construir tanques más pesados, Estados Unidos debería construir cazadores, vehículos rápidos, con potencia de fuego moderada, pero capaces de impactar y desaparecer antes de que el enemigo reaccione. Un concepto sencillo, es profundamente subversivo. La doctrina de Bruce se resumía en 3 palabras: buscar, atacar, destruir. Propuso que los cazatanques estadounidenses funcionaran como la antigua caballería, avanzando en reconocimiento, atacando objetivos expuestos y usando la velocidad como blindaje. Su propuesta contradecía el pensamiento convencional del ejército, que aún apostaba por tanques pesados,
con cañones anchos y casco grueso. Muchos comandantes vieron la idea como casi irresponsable. Un vehículo ligero, sin blindaje significativo, enfrentándose a Panthers y Tigers, parecía un suicidio. Pero Bruce sabía algo más profundo que la doctrina. Conocía el tiempo. Y sabía que, en combate, el primero en llegar no siempre es el más fuerte, sino el más decisivo. La propuesta fue aprobada con reservas. La necesidad hablaba más alto que el escepticismo. El Departamento de Armamento emitió las primeras especificaciones para un nuevo tipo de vehículo. Ligero, rápido y letal, lo suficientemente potente como para incapacitar un vehículo blindado enemigo, con disparos bien dirigidos. El primer borrador solo requería un cañón de 37 mm. Con el tiempo, y con el avance de las amenazas en el frente europeo, el requisito aumentó a 57 mm. Luego, a 75 mm. Y finalmente, en 1942, se estabilizó en 76 mm. Un calibre suficiente para penetrar la mayoría del blindaje medio alemán a corta y media distancia. Pero el calibre era solo un componente. El alma del proyecto era la movilidad. El vehículo tenía que ser el más rápido de la guerra. Y para eso, los ingenieros no miraron la artillería, miraron la aviación. General Motors, a través de la división Buick, fue puesta a cargo del proyecto. Y allí, en los almacenes de Michigan, surgió la idea que lo cambiaría todo: usar un motor radial aeronáutico refrigerado por aire, el Wright R975. Un motor compacto, ligero y extremadamente potente para su peso, que ya equipaba aviones como el B-25 Mitchell. La combinación era poco probable, un motor de avión en un cazatanques, pero eso era lo que exigía el concepto. Paralelamente, se abandonó el sistema tradicional de muelles y se eligieron barras de torsión en la suspensión, ofreciendo mayor estabilidad a altas velocidades. Para girar la torre, en lugar de sistemas manuales o dependientes del motor, se utiliza un sistema hidráulico accionado por bomba eléctrica, permitiendo que la torre gire 360 grados en 24 segundos, independientemente de la velocidad del motor. Cada elección de diseño obedecía una idea: el tiempo como armadura. El prototipo, llamado T-70, fue probado en 1943, y los datos fueron sorprendentes. Velocidad máxima en carretera, 55 millas por hora. Capacidad de aceleración superior a cualquier otro vehículo blindado de la guerra. Menor presión sobre el suelo que muchos camiones. Y una silueta tan baja que dificultaba detectarla a larga distancia. Era ligero, vulnerable, inestable en maniobras cortas, pero, indudablemente, rápido. Lo suficientemente rápido como para atacar antes de ser detectado y desaparecer antes de que una torreta Panther completara su giro. Las pruebas convencieron a los escépticos y se autorizó la producción en serie. El M-18 Hellcat nació allí, un vehículo que no imitaba al enemigo, pero que le negaba la oportunidad. Mientras el mando alemán redoblaba esfuerzos en construir más Elephants y Jagd Panthers, Estados Unidos apostaba por algo que los alemanes detestaban: la ligereza. El Hellcat era, en el fondo, un insulto a la doctrina alemana, una respuesta directa al orgullo del acero, con la audacia del aluminio. Donde los alemanes veían fragilidad, los americanos encontraban velocidad. Donde veían riesgo, veían oportunidad. La mera existencia del M-18 era una afrenta a la forma en que se habían concebido los tanques hasta entonces. Pero la guerra ya no se trataba de conceptos. Ya era hora. Y el Hellcat estaba a punto de dar a los alemanes una dolorosa lección: que en el campo de batalla moderno, la fuerza no siempre se mide en toneladas. Pero si la concepción del Hellcat ya representaba un cambio de paradigma, su entrada en combate traería una sorpresa aún más devastadora. Porque cuando aparecieron los primeros M-18 en los campos de Italia en 1944, la reacción de las tripulaciones alemanas fue unánime. No podía ser un cazatanques. Fue demasiado rápido, demasiado pequeño, demasiado débil. Y sin embargo los tanques empezaron a arder. La doctrina alemana, por primera vez en 5 años de guerra, estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no obedecía ninguna de sus reglas. Un enemigo que atacaba y desaparecía, que parecían muchos, cuando eran pocos. Eso usaba el tiempo como munición. La sorpresa comenzó en Italia, pero explotaría, semanas después, en las llanuras brumosas de Francia. Y en Aracourt, las estadísticas dejarían de ser teoría. Se convertirían en humo,
Acero retorcido y silencio. Convertir una idea radical en una máquina de guerra viable requirió más que voluntad política o valentía doctrinal. Requirió ingeniería industrial a una escala nunca antes aplicada a la producción de vehículos blindados. Y eso es exactamente lo que movilizó Estados Unidos. A mediados de 1942, la división de Buick, propiedad de General Motors, recibió la tarea de transformar los principios del coronel Bruce en un vehículo real. La solución empezaría por el corazón de la máquina, el motor. El elegido fue el Wright R965, un motor radial de 9 cilindros, diseñado originalmente para aviones ligeros y utilizado a gran escala en los bombarderos B-25. Pero aquí se instalaría en un cazatanques. Un motor de avión en un vehículo de orugas. A primera vista parecía una locura, y quizá lo fue, pero funcionó. Compacto, ligero y fiable, el R965 entregaba 400 caballos de fuerza brutos para un casco que pesaba solo 17,7 toneladas métricas. Esto generaba una relación potencia-peso de 22,6 caballos por tonelada, el doble que el Tiger Prini alemán. Eso significaba aceleración, esto significaba evasión, eso significaba elección, pero la movilidad no dependía solo del motor. Para convertir la potencia en estabilidad en terrenos irregulares, los ingenieros de Buick abandonaron el sistema tradicional de muelles semielípticos y adoptaron barras de torsión, un sistema más ligero y eficaz que permitía un recorrido de las ruedas de hasta 14 pulgadas. Esto reducía drásticamente los impactos en el casco a alta velocidad y mantenía el cañón lo suficientemente estable para disparos cortos, incluso en movimiento. Junto con la suspensión reforzada se combinó la transmisión Torque-Matic, una innovación industrial que eliminó el embrague manual. El conductor ya no tenía que preocuparse por cambiar de marcha. El sistema automático, con 3 velocidades hacia adelante y una marcha atrás, optimizaba el par y la velocidad según el terreno y la carga. La consecuencia directa fue una mejora en el tiempo de conducción, especialmente en maniobras evasivas, donde fracciones de segundo decidían entre el impacto o la supervivencia. Pero quizá el componente más infravalorado del M18 era su torreta. A diferencia de los sistemas alemanes, cuya rotación dependía de la velocidad del motor, lo que comprometía la eficiencia en ralentí o parado, la torreta del Hellcat estaba propulsada por un sistema hidráulico impulsado por un motor eléctrico independiente. Resultado: 360 grados de rotación en solo 24 segundos, constante, incluso con el motor apagado. En combate, esto significaba la capacidad de atacar múltiples objetivos en diferentes direcciones, con una agilidad inalcanzable para los Panthers, que tardaban entre 30 y 60 segundos en girar completamente la torreta, dependiendo de las RPM. La torreta del Hellcat no giraba más rápido por casualidad, giraba rápido por diseño. Cada elemento técnico estaba diseñado para convertir el tiempo en una ventaja letal. En la práctica, esto permitía a un Hellcat disparar desde una posición oculta, retirarse a gran velocidad, recorrer 300 metros en menos de 20 segundos y emerger en un nuevo punto de ataque antes de que el enemigo calculara el primer disparo. Esta secuencia, repetida con precisión, daba la ilusión de una fuerza mayor. Un pelotón parecía un batallón, un disparo, una emboscada. La tierra, cuando se utilizaba bien, se convertía en un multiplicador de presencia. Pero había un precio. Con solo 25 milímetros de blindaje frontal en la torreta y 13 milímetros en los laterales del casco, el Hellcat era vulnerable a casi cualquier arma antitanque, desde un cañón de 37 milímetros hasta fuego pesado de ametralladora a corta distancia. No fue hecho para resistirse, fue hecho para escapar. Y, irónicamente, eso fue lo que hizo que fuera tan difícil destruirlo. La producción del Hellcat fue una lección de eficiencia. Mientras Alemania luchaba por mantener sus fábricas intactas frente a los bombardeos aliados y enfrentaba escasez de aleaciones metálicas y componentes de precisión, Estados Unidos industrializó la guerra con una lógica de fábrica nunca vista antes. Buick estandarizó componentes, utilizó piezas de automóvil siempre que fue posible y optimizó los procesos. El Hellcat tenía menos piezas móviles que un Panther, y su torreta abierta reducía costes y pasos de ensamblaje. El resultado fue una producción a escala. 2.507 unidades fabricadas entre julio de 1943 y octubre de 1944.
En el mismo periodo, Alemania produjo algo más de 2.000 Panthers, a un coste logístico, humano e industrial mucho mayor. Era una guerra entre eficiencia y complejidad. Y como siempre, la sencillez ganó. La doctrina de empleo del Hellcat reflejaba su construcción. El manual del 704 Batallón recomendaba: nunca permanecer más de 60 segundos en una posición expuesta. Dispara de 3 a 5 rondas por combate. Retrocede al menos 200 yardas entre posiciones. Usa el terreno como cobertura. Atacad en parejas. Siempre busca el flanco. Nunca entres en zonas urbanas sin apoyo. En campo abierto, era un depredador. En zonas estrechas, atrapados. Todo esto requería tripulaciones entrenadas en velocidad, lectura del terreno e iniciativa. No eran vehículos blindados ordinarios. Eran cazadores, pensadores, calculadores. Sabían que la armadura no les protegería, pero la movilidad, si se usa bien, sí puede hacerlo. En el campo teórico, los generales alemanes se reían de la idea de un destructor de tanques ligeros. En el campo de batalla, la realidad no permitía bromas. Una pantera destruida por algo que ni siquiera se vio fue más que una derrota táctica. Fue un shock psicológico. La doctrina alemana, basada en la superioridad técnica y la destrucción metódica, no estaba preparada para lo inesperado. El Hellcat no era una fortaleza, era una sombra. Y las sombras no se enfrentan a la armadura. Un funcionario alemán escribió en un informe confidencial: no hemos podido determinar si nos enfrentamos a 10 vehículos o 2. Tal fue la velocidad y el cambio de posición del enemigo. Para la doctrina Panzerwaffe, para los estadounidenses era la desorganización, para los estadounidenses era la fluidez. Y esa fluidez estaba a punto de encontrar su punto óptimo. Un pueblo envuelto en niebla en el este de Francia, donde 39 panteras esperaban una batalla tradicional, y que, en cambio, recibirían una lección de movilidad letal. Mayo de 1944. En las afueras de Anzio, Italia, la élite división Hermann Göring, considerada una de las formaciones más disciplinadas y mejor equipadas de la Luftwaffe, fue llamada para contrarrestar el avance aliado tras la ruptura de las líneas defensivas alemanas. Esperaban encontrar los mismos tanques aliados lentos, predecibles y fácilmente identificables en los manuales de reconocimiento. En cambio, encontraron algo que no tenía sentido. Los informes de las primeras horas de contacto hablaban de vehículos ligeros de alta movilidad, objetivos que desaparecen en segundos, enemigos que se mueven como si estuvieran sobre ruedas. Para los oficiales alemanes, estas descripciones resultaban incoherentes. ¿Cómo podría un vehículo de orugas mostrar aceleración y desplazamiento comparables a los coches de reconocimiento con ruedas? Y sin embargo, ahí estaban los resultados. 2 Panzer IV destruidos antes de que pudieran localizar al enemigo. El fuego de respuesta fue ineficaz. El contacto visual duró segundos. La niebla italiana, densa y baja, hacía que el enemigo fuera casi invisible. Lo que parecía un nuevo tipo de emboscada era en realidad una nueva doctrina. Pero Alemania aún no lo sabía. Los mensajes enviados al alto mando del Gentuker Cuarto Cuerpo Panzer se archivaban con reservas. En Berlín, los informes fueron etiquetados como distorsiones causadas por el estrés de combate. Los oficiales de Estado Mayor asumían que sus hombres sobreestimaban las capacidades estadounidenses. Al fin y al cabo, ningún cazatanques podía alcanzar tales velocidades. Ninguna torre podía girar tan rápido. Ningún vehículo con orugas podría hacer eso. Pero lo que llamaban ilusión fue en realidad la primera colisión con una máquina construida sobre una lógica que Alemania se negó a aceptar. Que no tienes que resistir el fuego enemigo cuando simplemente no puedes estar allí. El Hellcat, en Anzio, mostró por primera vez su verdadero valor. La confusión. Su velocidad no solo dificultaba el impacto, sino que anulaba el tiempo de reacción del enemigo. Los alemanes, acostumbrados a enfrentamientos metódicos, donde apuntar y disparar eran una secuencia natural, se enfrentaron a un enemigo que se movía fuera de ritmo. El ciclo tradicional del combate blindado, localizar, calcular, alinear, disparar, se había roto. Los Hellcats aparecían, disparaban 2 o 3 tiros y desaparecían. Reaparecieron en otro flanco. La artillería antitanque alemana, eficaz contra el avance directo, se volvió ineficaz contra desplazamientos laterales y aleatorios. La doctrina construida para resistir la fuerza estaba siendo superada por la imprevisibilidad.
Tras bambalinas en la Wehrmacht, la incomodidad crecía. Había algo nuevo en el campo, y no sabían qué. En los días posteriores al enfrentamiento en Anzio, las unidades de Hermann Göring volvieron a informar de encuentros con un perfil extremadamente bajo, con una velocidad comparable a la de vehículos con ruedas, operando de manera descentralizada. Para los soldados en el campo, los Hellcats no parecían tanques, parecían depredadores. Los artilleros alemanes se quejaron de la dificultad para seguir el movimiento de los objetivos. Disparan desde un solo lugar, se retiran como sombras y se acercan por el lado opuesto, informó un comandante de batería. La respuesta táctica tradicional, concentrar el fuego en la posición de disparo, resultó inútil. Cuando el primer proyectil de 81 mm impactó en el punto anterior, el Hellcat ya había avanzado 200 metros. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los alemanes siempre habían sabido que la movilidad era esencial. La habían utilizado magistralmente en 1940. Pero ahora, atrapados en la creencia de que la superioridad reside en toneladas y acero, ignoraban la lección que ellos mismos enseñaban al mundo. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado sobre las tecnologías y errores que marcaron el rumbo de la guerra. Los informes de Anzio fueron las primeras señales, pero no fueron los últimos. El mando alemán aún no entendía a qué se enfrentaba. En lugar de adaptación, hubo negación. En lugar de revisar tácticas, insistieron en los estándares. Sin embargo, el Hellcat no dejaba lugar a dudas. Su impacto no solo fue lo que destruyó, sino la forma en que obligó al enemigo a replantearse su propia realidad. En Italia, era un enigma. En Francia, se convertiría en una sentencia. Porque semanas después de Anzio, cuando los panteras alemanas cruzaron los campos de Aracourt, la duda se convirtió en certeza. Y lo que empezó como una sorpresa terminó siendo un desastre estadístico. El número exacto: 39 panteras destruidas en menos de una hora, por un enemigo que aún se negaban a creer que existiera. Septiembre de 1944. Aracourt, este de Francia. La densa niebla de la mañana ocultaba el terreno y, con ella, las certezas de la guerra. La 113ª Brigada Panzer, comandada por el coronel Erich Ponsendorf, se movió con confianza. Los Panthers que lideraban la columna eran nuevos, recién llegados de las fábricas. Sus tripulaciones, formadas por veteranos del Frente Oriental, confiaban en la superioridad de su máquina. Blindaje grueso, cañón de 75 metros de alta velocidad, doctrina consolidada. Creían, como toda la estructura de la Wehrmacht, que bastaba emplear fuerzas concentradas y mantener la iniciativa táctica. La Blitzkrieg era ahora una contraofensiva. El objetivo: aplastar la punta de la lanza del Tercer Ejército estadounidense y reconquistar Nancy. Todo en el plan tenía sentido, excepto por lo que no estaba en los mapas. Lo que los alemanes no sabían era que, en esa niebla, el 704 Batallón de cazatanques equipado con Hellcat estaba en posición. El M-18, con su torreta girando 360 en 24 segundos y una velocidad máxima de 88,5 km/h, esperaba en silencio. La doctrina era clara: disparar desde posiciones ocultas, moverse inmediatamente después de cada ráfaga, nunca ser visible durante más de un minuto. Y los estadounidenses sabían que los panteras confiarían en su superioridad frontal. Era el flanco el que se explotaría, con precisión, con velocidad, con invisibilidad táctica. Los alemanes avanzaron como siempre, en formación densa, centrados en el frente, con torretas buscando lentamente objetivos que, según su concepción, emergerían de frente. Pero los Hellcats vinieron de todos los frentes. El pelotón del teniente Edwin Leiper, oculto en los márgenes boscosos del sector norte, inició el ataque. El impacto fue inmediato. En menos de 30 minutos, 15 Panthers estaban fuera de combate. 6 de ellos fueron destruidos por un solo Hellcat, comandado por el sargento Henry R. Hartmann. Disparó, se retiró, reapareció. Los alemanes, atrapados en sus ciclos de torreta y lentos para adaptar la puntería, simplemente no podían seguir el ritmo. La falsa seguridad de los alemanes derivaba no solo de la máquina, sino también de la doctrina. Esperaban un combate lineal y a larga distancia, donde el peso del blindaje y la precisión del cañón fueran suficientes.
Sin embargo, el campo de Aracourt al que se enfrentaban era un laberinto de posiciones móviles, donde los enemigos eran demasiado rápidos para rastrear y lo suficientemente letales como para no necesitar un segundo disparo. El modelo de combate alemán, forjado en las llanuras de Rusia, no encontró cabida en los bosques franceses. Lo más trágico fue el tiempo de reacción. El coronel Ponsendorf ordenó a los Panthers retirarse 200 yardas para reposicionarse en los flancos. Cuando la orden llegó a la radio de la compañía de frente, ya habían perdido más de la mitad de su blindaje. La torreta de un Panther, cuando se giraba manualmente, podía tardar hasta 60 segundos en girar, tiempo suficiente para que un Hellcat disparara 3 veces y cambiara de posición. La artillería de apoyo alemana, activada tras la destrucción del 10º tanque, no localizó ningún objetivo. Los Hellcats operaban como unidades de asalto independientes, alternando posiciones en intervalos impredecibles. La doctrina estadounidense de disparar y deshacerse resultó letal. La acción posterior alemana fue devastadora. 39 Panthers destruidos, 11 dañados, y se estima que solo se perdieron 3 Hellcats. Fue más que una derrota táctica. Fue el colapso de una condena. La brigada se había enfrentado a algo que sus manuales no explicaban. En los registros enviados a Berlín, los términos movilidad sin precedentes y comportamiento incompatible con vehículos de oruga aparecen con frecuencia. Un oficial escribió, con un tono casi resignado, «Los enemigos se mueven como si volaran sobre el campo. Nuestros ojos los ven, pero nuestras torres no los alcanzan. Los generales aún no lo admitían, pero los soldados sabían. La guerra había cambiado de ritmo. Lo más cruel era que el 704 no operaba con números masivos. No era una fuerza abrumadora. Era un puñado de tanques ligeros que operaban con táctica, no con volumen. El Hellcat, con un blindaje de no más de 25 milímetros, no podía fallar. Pero tampoco tuvo que resistirse. La doctrina de la velocidad sobre la protección demostraba, en Aracourt, que la supervivencia podía ser el resultado de un vector, no de una placa de acero. Lo que Alemania consideraba una anomalía se convirtió en realidad. El dominio en el campo de batalla ya no pertenecía a los más armados. Él era de los más rápidos. Y había una ironía silenciosa en todo esto. Mientras los ingenieros alemanes se dedicaban a mejorar los mecanismos del Tiger Dunes, un coloso de 69 toneladas que tardaba días en repararse en el campo, los estadounidenses apostaban por la ligereza, la producción en masa y el entrenamiento adaptativo. El Hellcat era la máxima expresión de esa visión. Un tanque ligero de torreta abierta, propulsado por un motor radial de avión y con transmisión automática. Costaba menos, se rompía menos y llegaba más rápido. Y sobre todo, era entendido por sus operadores. La doctrina estadounidense evolucionó con los hechos. El alemán se los negó. Más tarde esa mañana, las tripulaciones alemanas que sobrevivieron no querían venganza. Querían explicaciones. Habían seguido el manual, manejado las mejores máquinas, mantenido su entrenamiento. Y aún así, habían sido cazados como presa. El shock del Aracourt resonó no solo entre los tanques destruidos, sino también en las voces confusas de los comandantes al informar lo inexplicable. Los fantasmas que habían surgido de la niebla y desaparecido igual de rápido no eran ilusiones. Eran Hellcats. Y lo que mostraron en Aracourt fue solo el principio. Porque semanas después, cuando la niebla descendiera sobre las Ardenas, los alemanes tendrían un déjà vu, pero esta vez no habría forma de fingir sorpresa. 6:20 a.m. 19 de septiembre de 1944. Aracourt, Francia. La niebla era lo suficientemente densa como para cubrir no solo el campo de batalla, sino la propia realidad. Lo que parecía más bien un enfrentamiento blindado pronto se convertiría en una masacre invisible. El pelotón del teniente Edwin Leiper del 704 Batallón de Cazacarros estaba posicionado en silencio, esperando la aproximación de la 133 Brigada Panzer. Al otro lado, los Panthers avanzaron en formación, confiados en que cualquier resistencia estadounidense sería superada por el cañón de 75 mm y las casi 45 toneladas de acero. Pero los alemanes estaban a punto de entrar en una zona de destrucción que no seguía ninguna de las reglas que habían aprendido en la Academia Blindada. En solo 30 minutos, 15 tanques fueron destruidos. La mayoría ni siquiera sabía disparar.
Leiper ordenó fuego coordinado desde posiciones ocultas y, con cada disparo exitoso, sus Hellcats se desplazaban inmediatamente a un nuevo punto. No había ningún patrón que seguir. Para los alemanes, parecía que estaban siendo atacados por una fuerza invisible, multiplicada por movilidad. El sargento Henry R. Hartmann, situado en el flanco, aisló una sección de la columna y abrió fuego con una precisión aterradora. En cuestión de minutos, derribó a 6 Panthers él solo. Sus disparos venían de direcciones alternas, confundiendo completamente a los artilleros enemigos. Cuando un Panther giraba su torreta para responder, el Hellcat ya no estaba. Los registros alemanes describen una confusión total. Un comandante de pelotón del 103 Sereno escribió: atacado por vehículos ligeros a gran velocidad, imposible fijar objetivos. Torres no sigue. Sonido agudo de motor no identificado. Esta frase contiene el resumen de la catástrofe. El sonido del motor radial Wright R975 del Hellcat, normalmente usado en aviones, resonaba con fuerza entre la niebla. No parecía venir de tanques, no parecía venir de la tierra. La ilusión era la de fantasmas acorazados atacando desde todos los lados y desapareciendo. Los Panthers, con sus sistemas de torreta dependientes del giro del motor, tardaban entre 30 y 60 segundos en completar una rotación completa. El Hellcat tardó menos de 24 segundos, independientemente del motor, y ya había cambiado de posición antes de que el cañón alemán pudiera seguirle el ritmo. La guerra se había acelerado y los alemanes estaban atrapados en el pasado. La doctrina Panzer de la Wehrmacht, que durante años había priorizado la agresividad coordinada, la masa de blindaje y la concentración de poder, colapsó bajo el peso de su propia rigidez. No hubo una respuesta rápida a lo que enfrentaban. Cuando un pelotón alemán intentó maniobrar para el contraataque, se encontró bajo fuego lateral de otro Hellcat reposicionado. Los intentos de reagruparse fueron frustrados por la geografía, árboles, pequeñas elevaciones y, lo más importante, la constante movilidad de los estadounidenses. La sensación de impotencia dominaba el campo. Peor aún, muchos de los Panthers destruidos no fueron alcanzados por el lado vulnerable, sino por delante, una supuesta zona segura. El cañón de 76 mm del Hellcat, combinado con munición de alta penetración, demostró que incluso allí, la velocidad podía compensar la menor masa de fuego. Los supervivientes informaron de desesperación. Un artillero alemán describió en su diario: vi 2 destellos provenientes de la niebla. Intenté girar la torreta. Cuando lo hice, solo había humo donde estaba el enemigo. Y luego nos golpearon al otro lado. La mente de un soldado entrenado para un combate metódico y calculado no podía procesar la lógica del Hellcat, porque el Hellcat no seguía la lógica de los tanques. Cazaba como un depredador rápido y despiadado. Su armadura era irrelevante. No esperaba recibir un golpe. No dio esa oportunidad. La percepción visual también jugó en contra de los alemanes. El perfil bajo del M-18 dificultaba identificarlo desde lejos. En un mar de niebla y árboles, era prácticamente invisible hasta que salió disparado. Pero cuando disparaba, no permanecía más de segundos en el mismo lugar. Los Hellcats parecían desmaterializarse en el tiempo entre un disparo y otro. Muchos oficiales alemanes, escribiendo informes tras Aracourt, pidieron la revisión de los manuales de reconocimiento, sugiriendo que los nuevos vehículos estadounidenses no podían clasificarse como tanques tradicionales. Uno de ellos sugirió: estas unidades operan como coches de reconocimiento sobre ruedas, pero con cañones pesados de artillería. Son algo nuevo. Pero no era solo nuevo, era superior. Y peor aún, era sencillo. El M-18 costaba la mitad que un Panther, se producía en menos tiempo, utilizaba componentes automovilísticos estándar y requería menos mantenimiento. La diferencia no solo estaba en el campo de batalla, sino en la fábrica. Mientras las fábricas alemanas eran bombardeadas y sufrían escasez de acero y mano de obra, Buick entregaba cientos de Hellcats al mes. Y con cada uno de ellos, llegaron nuevas doctrinas, tripulaciones entrenadas en velocidad, artilleros condicionados para disparar en movimiento y comandantes preparados para planear el siguiente movimiento en segundos. El campo Aracourt se convirtió en un símbolo no solo de la destrucción alemana, sino también del cambio conceptual. Ya no bastaba con ser fuerte, era necesario ser rápido.
y el ejército alemán ya no podía seguir el ritmo. En los archivos estadounidenses, la acción posterior del 704 es directa y precisa. Misión cumplida. El contacto comenzó a las 06:20 am. El enfrentamiento terminó a las 06:52 am. Pérdidas propias: 3 M-18. Enemigo: 39 tanques confirmados, 11 dañados. El informe termina con una frase que podría parecer arrogante, pero que no era más que una afirmación. La doctrina de la movilidad funcionó como se pretendía. Lo que había empezado como una apuesta, crear un cazatanques demasiado rápido para alcanzarlo, ahora se estaba convirtiendo en un paradigma de combate. Y la ironía no pasó desapercibida para los analistas estadounidenses. Sabían que los alemanes no tenían respuesta. Había llegado el infierno en los crawlers, y llegó demasiado rápido para ser detenido. Pero Aracourt, aunque extraordinaria, no fue el final. Fue solo la introducción de la pesadilla. Porque en diciembre, cuando comenzó la ofensiva de las Ardenas, los Hellcats regresarían. Y esta vez, el ejército alemán ya sabía qué esperar. Simplemente no sabía cómo evitarlo. Ahora conocían el sonido del motor radial, pero aún no sabían cómo detenerle. La lógica de la guerra blindada siempre había sido sencilla. La supervivencia era una función de la armadura, y la letalidad, del calibre. Durante 4 años, los alemanes dominaron este campo. El Panzer IV, luego el Panther y finalmente el Tiger, se imponían respeto en cualquier frente. Pero la llegada del M-18 Hellcat introdujo una nueva ecuación, una que no se basaba en la potencia de fuego ni en la protección, sino en el tiempo. Hora de aparecer, hora de disparar, hora de desaparecer. Y frente a esto, los libros de texto alemanes no ofrecían respuesta. El Hellcat no contrarrestaba el concepto de tanque, lo redefinía. Vamos a los números. El Panther A tardó, de media, 19 segundos en acelerar de 0 a 30 km/h. El Hellcat hizo lo mismo en 9 segundos. La velocidad máxima de un Panther era de 46 km/h en carretera y de unos 25 km/h en campo abierto. El Hellcat cruzaba ese mismo campo a 55 millas por hora, o 88,5 km/h, casi 4 veces más rápido. La rotación completa de la torreta de un Panther accionado hidráulicamente oscilaba entre 30 y 60 segundos, dependiendo de la velocidad del motor. El Hellcat completó la curva en 24 segundos, con un sistema hidráulico independiente. Presión en el suelo. El Panther ejercía 0,88 kgcm, lo que lo hacía vulnerable en terrenos embarrados. El Hellcat, con 0,71 kgcm, podía maniobrar donde otros se atascaban. Más ligero, más ágil, más predecible para quienes lo manejaban, y absolutamente impredecible para quienes lo enfrentaban. Pero los datos más humillantes no provienen de la comparación técnica, vino del momento del compromiso. Los manuales estadounidenses predecían que un pelotón de Hellcats podría identificar, alinear, disparar, retirarse y reposicionarse en menos de 2 minutos. Los registros de Aracourt lo confirmaron, mientras que los Panthers alemanes tardaron hasta 40 segundos en localizar y girar la torreta para disparar. Los Hellcats ya se habían retirado 300 metros y habían salido de nuevo, desde otro ángulo. Un sistema diseñado para la fuerza bruta se enfrentaba a un enemigo que no aceptaba el combate frontal. Alemania había entrenado a sus artilleros para apuntar. Ahora necesitaba soldados capaces de predecir fantasmas. Y la mayor ironía técnica: el cañón del Hellcat era solo marginalmente menos potente que el de los Panthers. El M176 MMO estadounidense tenía capacidad de penetración frontal contra blindaje inclinado de hasta 88 mm a 500 metros. Los alemanes, con sus cañones Kawakarikos 42 de 75 mm, tenían mayor penetración, pero poco útil si nunca podían apuntar a tiempo. La letalidad en este nuevo escenario era función del tiempo, no de la fuerza, y en este sentido el Hellcat era absoluto. Ahora, una pausa técnica. Durante todo el conflicto, Alemania produjo aproximadamente 6.000 unidades del Panther. Estados Unidos, en cambio, produjo más de 2.500 Hellcats y unos 50.000 Shermans. Pero lo que muchos ignoran es que, por cada tanque estadounidense destruido, la industria pudo reemplazar 3. Los alemanes, en cambio, perdieron una unidad y tardaron semanas en ser reemplazados. Si esto te sorprende, comenta ahora. La logística gana.
Porque la guerra, como quedó claro en 1944, ya no se decidió solo en los campos, se decidió en las fábricas. El éxito operativo del Hellcat no fue solo resultado de la máquina, sino de su conjunto. El vehículo ligero, el cañón suficiente, la velocidad extrema, la doctrina de los fluidos, los manuales adaptativos, la producción industrial y la lógica del uso de parejas convirtieron al M-18 en un arma multiplicadora. Un pelotón parecía un escuadrón, una emboscada parecía un asedio, y el miedo psicológico causado fue tan devastador como el daño físico. Los Panthers, cuando avanzaron, ya lo hacían con excesiva cautela. Buscaban a un enemigo que nunca supiera de dónde vendría. En términos doctrinales, esto es la ruptura de la iniciativa. Y cuando el enemigo toma la delantera, incluso con armamento inferior, el resultado es predecible. La doctrina Panzer, construida para dominar, reaccionó ahora. La máquina diseñada para prensar, ahora oculta. Los informes de campo alemanes entre septiembre y diciembre de 1944 incluyen ahora instrucciones para evitar terreno abierto, no avanzar sin cobertura aérea y revisar el perímetro de 360 grados antes de cada movimiento. Estas instrucciones, antes reservadas para infantería en emboscadas, se aplicaban ahora a los tanques más potentes de Alemania, porque incluso el vehículo más blindado se vuelve inútil cuando no puede apuntar. La disolución del paradigma no fue solo técnica, era una locura. El soldado alemán, entrenado desde joven para confiar en la ingeniería de su tierra natal, empezaba a darse cuenta de que algo iba mal. Las armas seguían siendo formidables, pero los resultados no lo son. La superioridad que habían aprendido a creer que era inevitable ya no se imponía en el campo. La doctrina que había conquistado Europa estaba siendo desmantelada, pieza a pieza, no por tanques más fuertes, sino por máquinas más rápidas, y el Hellcat era la prueba más dolorosa de ello. En opinión de muchos generales estadounidenses, el M-18 era una solución transicional, diseñada para cubrir un vacío hasta que los cazatanques pesados estuvieran listos. Pero lo que pocos imaginaban era que esta solución transicional se convertiría en una de las plataformas más efectivas y temidas de la guerra. Porque en una guerra donde el tiempo decidió al superviviente, el Hellcat no era un tanque, era un temporizador letal, y él apenas empezaba a marcar los últimos segundos de la doctrina blindada alemana. Y si todo esto aún parecía una coincidencia técnica, lo que ocurrió en diciembre en las Ardenas enterraría cualquier duda. Porque allí, sobre el hielo y bajo la sombra de los bosques, los alemanes intentaron un último avance, y los Hellcats estaban esperando, otra vez. Y ahora, con munición mejorada. Y ahora, con veteranos al mando. Y ahora, como era de esperar, seguro. Cuando llegaron los primeros informes del Aracourt al alto mando alemán, el tono era de incredulidad. Las pérdidas no coincidieron con el modelo esperado de confrontación. Los tanques no habían sido rodeados, no habían sido flanqueados por fuerzas numéricas superiores, ni habían sido superados por armas más potentes. Habían sido desmantelados por algo que no estaba en las doctrinas. Una velocidad de enfrentamiento que parecía absurda, una movilidad que rompía el molde. El Estado Mayor intentó reaccionar como siempre, con órdenes, manuales e instrucciones. Se emitieron directivas de campo que exigían a los comandantes mantener las torretas preposicionadas en los sectores más propensos a ser contactados. Se ordenó a los escuadrones de infantería que acompañaran los flancos de los Panzers en avance, armados con Panzerfausts, como contramedida ante posibles maniobras de infiltración. Las divisiones blindadas comenzaron a practicar el tiro con torretas de pie, buscando reducir el tiempo de reacción. Pero todas estas respuestas tenían algo en común. Reaccionaban a lo que ya había ocurrido. Nadie anticipó el siguiente movimiento. La doctrina alemana, diseñada para combatir frentes fijos y formaciones conocidas, era incapaz de enfrentarse a un enemigo que no se repitiera. La artillería también fue reposicionada. Las baterías comenzaron a operar en modo caza, preparadas para bombardear áreas desde donde provenía fuego enemigo. Pero, de nuevo, la doctrina se fue moviendo hacia el tiempo. Los Hellcats, a diferencia de los Tigers, no se quedaron para consolidar una posición. Dispararon, se retiraron y reaparecieron a kilómetros de distancia. Cuando la primera salva de 105 mm llegó al punto de origen, los estadounidenses ya estaban en el siguiente movimiento. La artillería alemana,
diseñada para aplastar posiciones fijas, se enfrentaba ahora a una amenaza puramente vectorial. Era como intentar golpear una sombra con un mazo. Los estadounidenses, en cambio, operaban con una lógica adaptativa. A cada unidad se le otorgó libertad de iniciativa táctica. El teniente, el sargento, el artillero, todos estaban entrenados para tomar decisiones en segundos. El Hellcat está diseñado para esto. Su simplicidad operativa permitía tripulaciones más pequeñas, con comunicación directa, sin la burocracia de las órdenes. El comandante del pelotón decidía en tiempo real si atacaba, retirarse o flanquear. Era la descentralización aplicada a la guerra, y Alemania, profundamente jerárquica, no estaba preparada para esto. Sus decisiones llevaban tiempo, y el tiempo, en ese momento de la guerra, era el recurso más escaso. El general Heinz Guderian, arquitecto de la Blitzkrieg, advirtió en conversaciones internas que la guerra ha perdido su forma tradicional, pero sus advertencias ya no tenían eco. La maquinaria burocrática de la Wehrmacht se había cristalizado. La estructura que antes rompía defensas con sorpresa y rapidez, ahora se defendía con rigidez y orgullo. Y el Hellcat era la antítesis perfecta de ese modelo. No solo por la velocidad física, sino por la fluidez doctrinal. No respondía a las normas. Respondió a las oportunidades. Mientras Alemania calculaba dónde disparar, los estadounidenses ya habían cambiado el mapa. Y hubo una amarga confesión tras bambalinas en Alemania. Un informe interno del OKH, fechado en octubre de 1944, resume el fracaso en términos implacables. La capacidad de reacción de las fuerzas blindadas está siendo anulada por vehículos ligeros de comportamiento táctico irregular. La doctrina actual no proporciona una respuesta adecuada a este tipo de compromiso. Era más que admitir un defecto. Era reconocer que la estructura sobre la que se había construido la victoria estaba desfasada. La guerra, que Alemania había dominado al principio con conceptos innovadores, ahora la humillaba con conceptos aún más innovadores, pero que venían del otro lado del Atlántico. El intento de crear respuestas doctrinales continuó. Los oficiales intentaron combinar Panzerfausts con redes de combate, instalar escudos antitanque móviles y coordinarse mejor con los observadores avanzados. Pero ninguno de estos intentos rompió la barrera fundamental. Seguían operando bajo la lógica de la previsibilidad, y el Hellcat era, sobre todo, impredecible. No estaba diseñado para dominar territorio. Estaba hecho para negar la acción. Su misión no era tomar una postura, sino hacer imposible que el enemigo la mantuviera. Esta inversión estratégica desmanteló la lógica alemana. El campo de batalla, antes estructurado en líneas del frente y zonas de fricción, se convirtió en una etapa fluida de acción y retirada. Los generales alemanes vieron, en tiempo real, que su doctrina se volvía irrelevante. Y aún más, vieron que estaban apegados a ella. Porque incluso cuando entendían el cambio, no podían operacionalizarlo. Había falta de vehículos ligeros, había falta de motores, faltaba gasolina, había falta de personal, pero sobre todo, le faltaba imaginación. Porque al final, la verdadera superioridad americana no era el acero, el motor ni el cañón. Esa era la idea. La idea de que la guerra no la ganarían quienes sufrieran más daños, sino quienes nunca necesitaron recibirlos. La idea de que un tanque no tenía que resistirse si podía escapar, que un ejército no necesitaba reaccionar, si podía anticiparse. Ese fue el verdadero colapso ideológico. No fue solo un fracaso táctico, fue el colapso de una mentalidad. La creencia alemana de que la fuerza y la disciplina serían suficientes fue absorbida por la creatividad logística, la adaptabilidad operativa y, sobre todo, la rapidez de pensamiento. Los Hellcats no solo derrotaron a los Panthers, derrotaron los conceptos que les dieron origen. Demostraron que en una guerra moderna el acero importa, pero la idea cuando se mueve a 55 millas por hora es imbatible. Y si para entonces los alemanes ya empezaban a entender a qué se enfrentaban, quedaba una última esperanza: el invierno. En diciembre, el terreno se volvería infranqueable, el cielo se cerraría y los combates volverían a ser más lentos y predecibles. Era la última oportunidad de Alemania para recuperar la iniciativa. Pero lo que no sabían es que, incluso con nieve, con poca visibilidad y temperaturas bajo cero, los Hellcats estaban preparados.
porque la siguiente parada sería en las Ardenas. Y allí, por primera vez, la doctrina estadounidense y la alemana chocarían de frente, y solo una de ellas saldría viva. Metz, noviembre de 1944. Tras semanas de combates urbanos, una patrulla de ingeniería de la Wehrmacht localizó un Hellcat estadounidense parcialmente dañado, abandonado en una carretera estrecha a las afueras de la ciudad. A diferencia de encuentros anteriores, siempre breves, letales y sin tiempo para evaluaciones, este ejemplo ofrecía una oportunidad sin precedentes: inspeccionar al fantasma. El vehículo fue transportado inmediatamente a un taller técnico del alto mando en Trèveris y puesto bajo análisis por parte del Departamento de Evaluación Tecnológica enemiga. El objetivo era claro: averiguar cómo ese cazatanques, demasiado ligero para ser de fiar, podía derrotar a vehículos alemanes teóricamente superiores. Lo que los ingenieros esperaban encontrar era un truco, un sistema de puntería oculto, una armadura secreta, una innovación aún desconocida. Lo que encontraron fue peor. El desmantelamiento comenzó en la torre. Se esperaba un sistema de estabilización sofisticado, algún mecanismo que explicara la velocidad de los disparos. Pero lo que había era sencillo: un sistema hidráulico de rotación independiente, conectado a un motor radial Wright R975, exactamente el mismo que se usa en aviones. El poder: 400 caballos de fuerza, para un vehículo de solo 17 toneladas. Los ingenieros alemanes guardaron silencio. Esto significaba que el Hellcat tenía una relación peso-potencia de 23,5 caballos por tonelada, el doble que la media de los Panthers y más del triple que la de un Tiger Rime. El análisis de la transmisión causó más sorpresa. La Torquematic, automática y sin necesidad de cambios manuales, hacía que la conducción fuera rápida y dependiera menos de la habilidad del conductor. Esto explicaba cómo las tripulaciones jóvenes podían maniobrar tan eficazmente. La movilidad no era magia, era industrial. Luego vinieron las pruebas. El Hellcat fue repostado, arrancado y conducido por un campo de pruebas. Los ingenieros anotaron la aceleración, de 0 a 30 km/h en menos de 9 segundos. Giros bruscos realizados a velocidades que ningún tanque alemán intentaría. Las subidas ganaban con facilidad. Nada de aparatos electrónicos sofisticados. Sin armadura reactiva. Solo acero fino e inteligencia de diseño. La armadura lateral, medida con una regla, medía 13 milímetros. El frente, poco más de 25. Era prácticamente de cartón comparado con el cañón de 88 milímetros del Tiger. Y aún así, sobrevivió. Y peor aún, ganó. Los informes técnicos se multiplicaron en pocas horas. Uno de ellos, firmado por 2 ingenieros del Waffenamt, comienza con una frase que recorre toda la doctrina alemana. Este vehículo no debería funcionar, y sin embargo, funciona. El texto continúa. El enemigo priorizó la movilidad y la sencillez sobre la armadura. Esta filosofía contradice todos los preceptos establecidos por la Panzerwaffe desde 1934. La palabra más repetida en el documento no era poder, era velocidad. El análisis concluyó que el M-18 era inaceptable según los estándares alemanes, pero funcional en campos de batalla reales. La consecuencia fue doctrinal. El informe fue difundido entre altos funcionarios, incluidos veteranos de la campaña francesa, partidarios de la Blitzkrieg, ingenieros del Panzerkampfwagen y asesores de la industria bélica. Muchos reaccionaron con incredulidad, otros con irritación. Un coronel de la 5ª División Panzer lo escribió a mano, en el margen de uno de los documentos. Este concepto es un suicidio técnico, pero está funcionando. Fue el comienzo de la capitulación intelectual. Por primera vez, los hombres que habían dedicado sus vidas a la supremacía de la ingeniería pesada reconocieron, aunque en silencio, que estaban vencidos por algo más ligero y lógico. El impacto no fue solo psicológico. Surgieron intentos de emular el concepto en reuniones internas. Algunas propuestas incluían adaptar chasis de vehículos de reconocimiento alemanes, como el SD-QAM FZ-234, para funciones antitanque con cañones de 50 milímetros. Pero ninguna de estas ideas avanzó. La industria ya estaba agotada. La Luftwaffe estaba requisando locomotoras. El transporte ferroviario sufría ataques diarios. Y, más profundamente aún,
Ya no había tiempo para una revolución doctrinal. Era como intentar rediseñar un barco en medio del hundimiento. Uno de los documentos más condenatorios fue firmado por el mayor Heinz Kellermann, del Departamento de Análisis Técnico de Vehículos Blindados. Su opinión final decía: el enemigo ha creado una doctrina en la que uno no busca resistir, sino evitar ser alcanzado. Entendía que la guerra moderna es un cambio, no una posición, y seguimos pensando en líneas. Esta frase, compartida entre analistas y jóvenes oficiales, marcó una generación que se dio cuenta, demasiado tarde, de que la imaginación había vencido al orgullo. La guerra ya no pertenecía a quienes construían fortalezas móviles, sino a quienes sabían dónde no estar. Y la estadística que consolidó esta conclusión no provino del campo técnico, sino de la logística. En 1944, Estados Unidos produjo 650 vehículos blindados al mes, con una tasa de entrega a los frentes europeos del 90%. Alemania, bajo bombardeos constantes, apenas podía reemplazar sus pérdidas semanales. Por cada Panther perdido, se esperaban hasta 2 meses de reemplazo. Por cada Hellcat perdido, otro ya cruzaba el Atlántico. Si te sorprendió esta brutal diferencia, comenta ahora: poder absoluto. Lo que los alemanes descubrieron en Metz no fue solo un vehículo, era un epitafio. Una máquina sencilla, con piezas de avión, ensambladas por trabajadores civiles, había desmantelado el orgullo de una doctrina blindada forjada durante una década. Y el mensaje era claro: no era la fuerza la que estaba ganando, era la capacidad de adaptarse. La mente que se atrevió a romper sus propios manuales. Pero si Metz fue el momento del descubrimiento, las Ardenas serían el momento de confirmación. Porque allí, en el corazón helado de la última ofensiva alemana, los Hellcats no aparecerían sin más. Cambiarían el rumbo del mayor asalto de tanques desde Kursk, y los alemanes, ahora conscientes de lo que enfrentaban, tendrían que enfrentarse a la realidad desnuda de la velocidad. Y derrota. Tras el impacto del Aracord y la confirmación del potencial disruptivo del M-18 Hellcat, el ejército estadounidense no solo celebró el éxito, sino que absorbió la lección. Por primera vez en la guerra, un modelo de un solo vehículo había obligado a una reescritura doctrinal de arriba a abajo. En octubre de 1944, mientras los alemanes aún buscaban respuestas a la movilidad extrema, el mando estadounidense publicó actualizaciones de emergencia en los manuales de empleo de los batallones antitanque. El enfoque anterior, que consistía en columnas blindadas con fuego directo en posiciones defensivas, fue reemplazado por un nuevo paradigma: movimiento constante, dispersión, flanqueo, retirada táctica y reanudación del ataque desde ángulos impredecibles. La doctrina ya no prescribía una confrontación, sino que sugería persecución. El Hellcat se convirtió oficialmente en un depredador móvil. Esta transformación comenzó a partir del análisis técnico. Los datos recogidos en Aracord mostraron que la letalidad del Hellcat no provenía de emboscadas perfectas, sino de la capacidad de mantener al enemigo en alerta permanente. La doctrina de disparar y huir, que antes solo se aplicaba a la artillería ligera, se integró directamente en el manual de los batallones antitanque. El objetivo ya no era destruir la línea blindada enemiga, sino desorganizar su avance. El tiempo, no el daño, se convirtió en el nuevo vector de poder. Cuanto más rápido aparecía, disparaba y desaparecía el Hellcat, más tiempo perdía el enemigo intentando reaccionar a algo que ya no estaba. Los informes tácticos también influyeron en el pensamiento operativo. En reuniones con comandantes de división, oficiales del Tercer Ejército presentaron mapas que mostraban los movimientos de los Hellcats durante los combates. En Aracord, un solo pelotón cambió de posición 7 veces en menos de una hora. La línea de fuego nunca se repitió. La artillería enemiga nunca podría contraatacar con precisión. Y aún más sorprendente, el consumo logístico fue menor que el de cualquier batallón Sherman. Con menor peso, menor consumo de combustible y mantenimiento simplificado, los Hellcat eran los equivalentes mecanizados de la caballería ligera, solo que con cañones de 76 milímetros. El general Patton fue uno de los primeros en comprender la magnitud de este cambio. En una conferencia con sus comandantes de cuerpo, declaró que los Hellcats ya no debían considerarse apoyo táctico, sino herramientas estratégicas de desorganización. Propuso que cada ataque blindado fuera acompañado por un pelotón de Hellcats operando de forma autónoma, con total libertad para flanquear,
desorganizar, provocar retiradas y explotar brechas. La estructura rígida del campo de batalla empezaba a disolverse. Ahora, cada unidad móvil se convirtió en una célula de ataque independiente, guiada por iniciativa local, no por órdenes centralizadas. Y eso requería más que un cambio de manual, requería un cambio cultural. Se reformuló la formación de los comandantes de pelotón. Los instructores empezaron a priorizar la iniciativa, la lectura del terreno y la improvisación táctica. Los operadores de Hellcat no eran solo artilleros, se convirtieron en cazadores. Aprendieron a moverse en silencio, a usar el relevo como cobertura, a conocer el tiempo de respuesta de los Panthers, a calcular las líneas de retirada antes incluso de disparar. La guerra de desgaste dio paso a la guerra de la fluidez. El ejército de E.E.U. entendía que no bastaba con tener una máquina superior. Era necesario tener una mente más rápida que el cañón del enemigo. La comunicación fue otro pilar de la transformación. La radio SCR-610, instalada en cada Hellcat, permitía una coordinación instantánea entre vehículos y pelotones. Durante las maniobras, los operadores compartían objetivos, posiciones, rutas de escape y condiciones del terreno en tiempo real. Esto hizo posibles maniobras de pinza, cruces de fuego y retiradas simuladas coordinadas, todo en cuestión de segundos. Fue la primera vez que una red táctica descentralizada operó de forma tan eficaz en un teatro europeo. La doctrina estadounidense, por diseño, permitía este tipo de flexibilidad. El Hellcat solo catalizó su aplicación. Y la mayor consecuencia no fue la destrucción de más tanques alemanes, sino el cambio en la propia definición de superioridad. Antes, se consideraba que ganar una batalla blindada significaba tener el cañón más fuerte, el blindaje más grueso y la mayor capacidad para resistir impactos. Tras la aparición del Hellcat, los criterios cambiaron. Ahora, la superioridad se definía por quién se movía primero, quién apuntaba más rápido, quién desaparecía antes del contraataque. Un vehículo con la mitad del blindaje de un Tigre podría ser superior, si viviera para disparar 2 veces. El impacto también se sintió en las fábricas. La producción del Hellcat fue prioritaria entre noviembre de 1944 y marzo de 1945. Buick aumentó la capacidad de ensamblaje, adaptando su línea de automoción civil para satisfacer las demandas del frente. Con piezas estandarizadas, un motor compartido con aviones y una estructura modular, el M-18 fue entregado, probado y operativo en masa en menos de una semana tras su fabricación, mientras los alemanes se enfrentaban a cuellos de botella en el acero, escasez de carbón y de mano de obra. Los estadounidenses montaban Hellcats como montaban Buicks, con velocidad industrial y confianza repetible. Era la diferencia entre la ingeniería de prestigio y la ingeniería de escala. Este nuevo pensamiento marcó el periodo de posguerra. Los conceptos probados en el Hellcat serían absorbidos por la doctrina estadounidense durante décadas. La idea de la velocidad como protección, la descentralización como fuerza y la iniciativa como vector de victoria se convertiría en un pilar de la estrategia blindada moderna. El Hellcat, a pesar de su corta vida útil durante la guerra, dejó un legado doctrinal mayor que el de muchos tanques legendarios. Demostró que no basta con ser duro, hay que ser rápido, invisible e impredecible. Y si en los cuarteles americanos evolucionó la doctrina, en los bosques de Bélgica la guerra se intensificó. En diciembre, los alemanes preparaban la última gran ofensiva del Reich, la batalla de las Ardenas. Recogieron lo que quedaba de sus panteras, tigres y armaduras tácticas. Apostaron por la sorpresa, el clima y el terreno como aliados. Era su última carta. Pero había un problema. Los Hellcats ya estaban allí, ocultos bajo la nieve, motores fríos, ojos atentos. Y por primera vez, los alemanes sabían exactamente a qué se enfrentaban. Y esta certeza, más que cualquier escudo, era el presagio de la derrota. Mientras los Hellcats avanzaban rápidamente por los campos de Europa, en el invisible backstage de la guerra se produjo el verdadero duelo decisivo. Línea de producción contra línea de producción. Y allí, Alemania nunca tuvo ninguna oportunidad. En 1944, mientras los aliados desembarcaban hombres y máquinas en Francia, la división motorizada Buick en Flint, Michigan, operaba en 3 turnos, produciendo 250 Hellcats al mes con una precisión casi automática. Cada unidad salió de la línea de montaje en menos de 24 horas.
con piezas intercambiables, un motor radial probado en bancos aeronáuticos y un equipo técnico entrenado para la máxima eficiencia. Al mismo tiempo, en Alemania, fábricas como MAN y Henschel operaban bajo bombardeos diarios, con constantes cortes de luz, escasez de acero y trabajadores cada vez más jóvenes, heridos o sustituidos por prisioneros de guerra. La producción de Panthers, teóricamente 300 unidades al mes, cayó a 140 en septiembre de 1944. Por cada Panther fabricado, los estadounidenses entregaban 2 Hellcats, listos, repostados y enviados. La guerra ya no se trataba de poder de fuego, se trataba de reemplazo. El sistema industrial estadounidense se había moldeado para absorber las demandas militares como un organismo vivo. La cadena de suministro de Hellcat estaba compuesta por más de 1.400 proveedores distintos, repartidos por todo Estados Unidos, con logística ferroviaria sincronizada y control de calidad en cada paso. El cañón venía de Ohio, la emisión, desde Nueva York, las radios de RCA en Nueva Jersey, el motor, adaptado de modelos aerodinámicos de Continental Motors. Era un monstruo logístico, pero con una eficiencia absurda. En comparación, el Panther requería más de 150.000 horas de trabajo por unidad, con blindaje de acero endurecido que dependía de hornos industriales vulnerable al ataque aliado. El MAN en Nuremberg tardó 48 horas en montar un Panther. Buick necesitó 9 para terminar un Hellcat. Y había más. Cada Panther necesitaba unos 800 litros de combustible para recorrer 200 kilómetros en combate. El Hellcat estaba en la misma ruta con poco más de 300. El consumo logístico de un batallón entero de Hellcats equivalía al de una sola compañía de Panthers. Eso significaba menos camiones, menos barriles, menos almacenes. En el campo, menos tiempo muerto. Y cuando se trata de guerra móvil, el tiempo lo es todo. La velocidad aumentada del Hellcat no solo estaba en el motor, estaba en toda la estructura que había detrás. La logística estadounidense era invisible pero letal. Detente un momento en esta comparación. Mientras Alemania produjo 6,00 Panthers en toda la guerra, Estados Unidos entregó 8.986 Hellcats entre 1943 y 1945. Incluso teniendo en cuenta que el proyecto solo fue aprobado tras el inicio del conflicto. Si esta estadística te sorprendió, comenta ahora. La logística gana. Porque esa es la incómoda verdad que los tanques alemanes nunca lograron pasar. Por muy fuerte que sea un vehículo, siempre depende de la parte trasera, y la parte trasera americana era una locomotora. La estandarización fue otro golpe fatal para la industria alemana. Cada Hellcat utilizaba piezas intercambiables, probadas, fáciles de mantener y fáciles de reemplazar. Un batallón entero podía intercambiar motores entre sí. Los Panthers, en cambio, utilizaban componentes hechos a mano y calibrados individualmente, que requerían técnicos especializados para su mantenimiento. En el campo, esto era la diferencia entre volver a estar en marcha en cuestión de horas, o esperar días a un mecánico que quizá no llegara. Mientras los Panthers rompían marchas y sobrecalentaban los embragues, los Hellcats cambiaron aceite y siguieron el juego. Al final de la guerra, las estadísticas de la Tercera División Blindada revelaron: los Hellcats tenían una tasa de disponibilidad del 90%, frente al 43% de los Panthers capturados. La movilidad no es solo velocidad, es un funcionamiento constante. Y ahí estaba el coste. Se estima que cada Panther costó 117.000 marcos del Reich para fabricar, lo que equivale a unos $45.000 en aquella época. El Gato Infernal costó menos de la mitad, con el tiempo de montaje 3 veces menor. Eso significaba que Estados Unidos podía perder 2 Hellcats por cada Panther destruido, y aún así ganar en la ecuación. Pero lo más irónico es que rara vez perdieron 2, porque con la movilidad que tenían, la mayoría de los Hellcats sobrevivían a los enfrentamientos, regresaban a la base, repostaban y volvían al campo. Y si uno se perdía, otro ya estaba en la nave. La presión industrial impuesta por los estadounidenses convirtió la guerra en una carrera de respiración, y Alemania, incluso con su reputación de ingeniería de vanguardia, no tenía los pulmones para seguir el ritmo. Las fábricas subterráneas, los tanques superpesados, los sistemas experimentales, ya era demasiado tarde. Cuando los primeros informes de campo comenzaron a señalar el impacto de los Hellcats,
Ya no había forma de reorganizar la cadena de producción alemana. Era como ver una avalancha. Cada mes, más Hellcats, más piezas, más combustible, más pilotos. Cada mes, menos Panteras, menos acero, menos esperanza. El Hellcat era rápido en el campo, pero aún más rápido en la línea de montaje. Y esto desmontó toda la lógica de la guerra total que Hitler había propuesto. La idea de que Alemania pudiera, con calidad y brutalidad, compensar la desventaja numérica, se vino abajo ante una fuerza que combinaba cantidad con movilidad e inteligencia industrial. Fue la fusión del ideal americano: producir mucho, mantenerlo simple, entregar rápido. Y eso no solo derrotó a los tanques, sino también a los conceptos. En el apogeo de la desesperación logística, un informe interno del alto mando del ejército alemán, emitido en enero de 1945, afirmaba claramente: nuestra capacidad de reabastecimiento no sigue el ritmo del enemigo. Nos están superando no solo en el campo, sino también en la retaguardia. La línea del frente está condenada al colapso progresivo. Era una frase. No sobre valentía, no sobre armamento, sino sobre la cadena de montaje. Y si el campo ya estaba perdido en la retaguardia, el último acto de la resistencia alemana dependería de una apuesta desesperada: usar la nieve, el invierno y la sorpresa como armas. La siguiente ofensiva, la batalla de las Ardenas, no dependería de un reemplazo. Sería un solo golpe de estado. Todo o nada. Pero lo que los generales alemanes no sabían era que, bajo esa misma nieve, ya había Hellcats esperando. Y no vinieron solos. Venían con repuestos, radios funcionales y combustible garantizado hasta Berlín. Diciembre de 1944. En los densos y helados bosques de las Ardenas, la Wehrmacht apostaba su última ficha. Fue la contraofensiva final, la ruptura desesperada. Más de 200.000 soldados, 1.000 tanques. Una maniobra de pinza para partir a los aliados en dos y recuperar el aliento perdido desde Normandía. Pero había un elemento en el que Hitler confiaba por encima de todo: la niebla. Denso, opaco, asfixiante. El mismo que había ocultado columnas Panzer en 1940, volvió a cubrir los valles belgas como una cortina natural. Los cazas aliados quedaron cegos. Las comunicaciones se estaban estrechando. Para los alemanes, era el clima perfecto para un avance fulminante de los blindados. Pero en esa misma niebla, 4 Hellcats del 705 Batallón esperaban. El enfrentamiento tuvo lugar cerca de Bastogne, a las 8 de la mañana. La temperatura se acercaba a los 10 de Grindernetase. La niebla transformó el campo en un escenario silencioso y hostil. Los Hellcats estaban posicionados tras las elevaciones y entre hileras de árboles, guiados por exploradores de la 101 División Aerotransportada. A cada operador se le había ordenado disparar y retirarse inmediatamente, usando la topografía como un camuflaje. Los motores funcionaban al ralentí, sofocados, preparados para la máxima aceleración. Al frente, la segunda división Panzer avanzó con confianza. Panteras y Jagd Panteras delante, infantería mecanizada a los lados, radios llenas de ruido, esperando solo a que el cielo se abre. No sabían que ya estaban siendo vigilados. El primer disparo fue seco y preciso. Un Hellcat, situado al lado de un camino forestal, impacta a un Panther en el flanco. La torreta alemana gira en respuesta, pero el humo y la visibilidad nula impiden el contacto visual. En menos de 12 segundos, el Hellcat ya se ha retirado a una nueva posición, y otro vehículo dispara desde la dirección opuesta. El efecto fue inmediato: confusión. Informes posteriores revelaron que la unidad alemana creía estar siendo atacada por una fuerza de al menos 3 pelotones, entre 12 y 15 tanques. En realidad, había 4 Hellcats operando con una táctica de fantasma móvil. Entre las 8 y las 11 de la mañana, 24 vehículos alemanes fueron destruidos. De los 15 sin que los goleadores siquiera localizaran al delantero. El pánico empezó en las radios. Mensajes interrumpidos, órdenes contradictorias, peticiones de fuego indirecto a ciegas. Un comandante de compañía de Panzerlehr informó: es como luchar contra sombras. Cuando miramos, ya no están. Las torretas de los Panthers, aunque potentes, tardaban entre 15 y 20 segundos en completar una rotación. Los Hellcats, con torretas hidráulicas, entregaron 8. Cada segundo era letal. La velocidad de viaje,
55 millas por hora en terreno llano, permitía a los estadounidenses aparecer y desaparecer entre posiciones el doble de rápido que los alemanes. Era más que superioridad mecánica, era terror psicológico. Los tanques alemanes comenzaron a retirarse, desorganizados, abriendo brechas que fueron explotadas por la artillería ligera y los granaderos estadounidenses. Pero el daño real ya estaba hecho. En menos de 4 horas, la ofensiva alemana en ese sector fue contenida. No por un ejército, por 4 máquinas, pequeñas, frágiles, pero impulsadas por la doctrina y la inteligencia. Los Hellcats no solo destruyeron tanques, destruyeron la ilusión de invencibilidad de las divisiones Panzer. Por primera vez desde el inicio de la ofensiva, los alemanes se dieron cuenta de que estaban luchando contra un enemigo que ya había aprendido todo sobre ellos, y que ahora jugaba bajo otras reglas. Esta batalla nunca fue completamente comprendida por los alemanes. Muchos creían que habían sido emboscados por una fuerza aliada muy superior. Otros incluso sugirieron que los estadounidenses habían utilizado unidades de reconocimiento encubiertas para sembrar el caos. Pero los registros del 705 no muestran lo contrario. Fue una operación táctica, basada en datos, terreno, tiempo de respuesta e imaginación. El Hellcat, esa mañana, ya no era solo un cazatanques. Se ha convertido en un símbolo. La imagen del nuevo combate, ligero, móvil, coordinado. Prueba de que la guerra había cambiado, y de que Alemania había perdido más que tanques en ese bosque. Había perdido el control narrativo de su propio campo de batalla. Al final del día, uno de los oficiales de la Wehrmacht escribió en su diario: «Nuestros cañones son más fuertes, nuestra armadura es más gruesa, y sin embargo, somos nosotros quienes nos retiramos». Esa frase se repetiría días después en los informes de inteligencia aliados, porque en aquel helado diciembre, los Hellcats demostraron que la guerra ya no se ganaba por la fuerza bruta, se superaba con agilidad, cálculo y adaptación. Y lo más inquietante para los alemanes era saber que esta doctrina, ahora victoriosa, apenas comenzaba a multiplicarse. En enero, mientras los restos de la ofensiva de las Ardenas se retiraban a las líneas defensivas del Rin, un nuevo informe de inteligencia británico cruzó los canales de comunicación aliados. Contenía un análisis detallado de los efectos de la movilidad extrema en el comportamiento de las unidades alemanas. Un fragmento llamó la atención. La exposición repetida a ataques móviles, coordinados y difíciles de rastrear, está desestabilizando la moral de las tripulaciones de los Panzer. El enemigo ya no teme al combate, teme lo que no puede ver. Y lo que los alemanes aún no sabían es que el siguiente teatro de operaciones no traería bosques ni niebla para protegerlos. Traería terreno llano, visibilidad total, y cientos de Hellcats listos para cruzar Alemania como una tormenta sobre raíles. Cuando los generales alemanes analizaron los primeros informes sobre el M-18 Hellcat, hubo una constante que les parecía poco probable. No debería estar ganando. Con un máximo de blindaje de 25 mm, vulnerable a cualquier impacto directo de un cañón de 75 mm u 80 mm, el Hellcat debería ser un blanco fácil. Pero la realidad estadística decía lo contrario. Y esto fue lo que desestabilizó la doctrina alemana. No era solo la velocidad, era el resultado. Un estudio del Tercer Ejército, publicado tras la batalla de Aracourt, mostró que los Hellcats habían destruido 526 vehículos blindados enemigos entre septiembre de 1944 y febrero de 1945, con la pérdida de solo 216 unidades, una proporción de casi 2,5 a 1. Cuando las acciones de emboscada se aislando, este número subió a 4 a 1. ¿Cómo explicar esto si el enemigo fuera más pesado, más blindado y, teóricamente, mejor armado? La respuesta estaba en los tiempos. En el campo, cada segundo definía la vida o la muerte. Un Panther, desde el momento en que localizaba un objetivo hasta que disparaba, tardaba una media de 18 segundos. El Hellcat lo hizo en el 9. La torreta alemana, pesada y accionada por sistemas mecánicos lentos, giraba a una velocidad de 12 grados por segundo. El Hellcat, hidráulico, giraba a 24. Esto significaba que, incluso si se veía, el M-18 seguía teniendo la ventaja de fuego, pero la mayoría del tiempo ni siquiera se le veía.
La velocidad permitió que impactara en el flanco de los tanques enemigos antes de que el sistema óptico alemán procesara el movimiento. Era la versión mecanizada del boxeo. Entrar, golpear y salir. La diferencia es que aquí un solo golpe bastaba. La esperanza media de vida de una pantera en el campo en los últimos meses de la guerra era de 14 días. Para un Hellcat, eran 27. Aunque era más frágil, sobrevivió más tiempo. Esto no fue accidental. Fue consecuencia de una doctrina orientada a los números. A cada tripulación estadounidense se le dieron instrucciones específicas. Atacar solo con ventaja de posición. Usar el terreno. Disparar y moverse. Evitar enfrentamientos frontales. La doctrina alemana, por el contrario, seguía favoreciendo duelos directos, línea de fuego e imposición por la fuerza. Pero la guerra había cambiado. Y los números gritaban este cambio. Durante la ofensiva de las Ardenas, los batallones equipados con Hellcats registraron un 78% de precisión en el primer disparo en enfrentamientos de hasta 900 metros. Esto no era solo puntería, era preparación. Las tripulaciones estadounidenses se entrenaban en campos de tiro con simulaciones reales, práctica constante de cambiar posiciones y el uso de radiotáctica en tiempo real. El sistema de comunicaciones de los Hellcats permitía hasta 5 vehículos coordinar ataques simultáneos sin interferencias externas. Los tanques alemanes, en cambio, incluso con excelentes radios, sufrían interferencias, falta de estandarización entre modelos y, a menudo, pedidos contradictorios. Pero quizá el número más preocupante para los alemanes fue otro. Un informe secreto del Oberkommando des Heeres, fechado el 22 de febrero de 1945, advertía: la tasa de reemplazo de blindaje en el sector occidental es inferior a 0,5 por cada vehículo perdido, mientras que el enemigo mantiene una media superior a 1,5. Esto significaba que por cada tanque perdido por los alemanes, menos de la mitad se reabastecía. Los estadounidenses, por cada derrota de los Hellcats, pusieron otro 1,5 puntos en el campo. En otras palabras, la guerra se había convertido en una ecuación imposible de ganar. Esta matemática implacable tuvo un efecto directo en la moral. Los informes de interrogatorio con tripulaciones capturadas revelan frases que, antes impensables, se han vuelto habituales. Preferimos evitar el combate con tanques rápidos estadounidenses. Están por todas partes. Es inútil intentar girar la torre. Ya han cambiado de posición. La superioridad, que antes venía de la armadura, ahora venía de la invisibilidad dinámica. El Hellcat demostró que el campo de batalla era un espacio para el cálculo, no solo para el valor. Y había más. Un estudio posterior a la guerra realizado por las fuerzas terrestres del ejército comparó el rendimiento de todas las clases de cazatanques utilizados por Estados Unidos. El M-18, a pesar de ser el menos blindado, fue el que tuvo la mayor tasa de destrucción por tonelada. 2,75 tanques enemigos destruidos por cada tonelada de peso de vehículo. Era, objetivamente, el caza más letal por unidad de masa. Las matemáticas, una vez más, desmontaron la estética de la guerra. Lo que parecía frágil, era eficiente. Lo que parecía imponente, era demasiado lento para reaccionar. Si te sorprendieron estas estadísticas, comenta ahora: datos impactantes. Porque estos datos no son solo números. Son confesiones tácitas de una doctrina que ha fracasado ante la adaptación. Alemania entrenó sus tanques para resistir impactos. Estados Unidos entrenó a sus tanques para evitarlos. Y este simple cambio de pensamiento se reflejaba en cada giro, cada emboscada, cada campo cruzado a 55 millas por hora. Al final, los números aplastaron las creencias. La creencia en la invulnerabilidad de los Tigers. La creencia en la precisión de los cañones de 88 mm. La creencia en la superioridad de las divisiones Panzer. Porque cada una de estas creencias requería un tipo de guerra que ya no existía. La movilidad extrema del Hellcat no era solo física. Era una locura. Obligó al enemigo a jugar a un juego para el que no había sido entrenado. Un juego donde la regla era solo una. Quien mueva primero, sobrevivía. Pero había un último bastión donde los alemanes aún dependían de la fuerza bruta como solución. Berlín. La capital, rodeada, bombardeada, prometía una resistencia final con tanques Maus, búnkeres, soldados veteranos y calles llenas de trampas. El Reich apostaba a que, en combate urbano, la velocidad perdería su valor. Pero lo que no sabían
¿Era que incluso en hormigón, los Hellcats habían aprendido a volar? La mayor ironía de la Segunda Guerra Mundial no fue que Alemania perdiera frente a una fuerza mayor, eso era previsible. La verdadera ironía era que perdió ante una idea que una vez fue suya, la doctrina de la guerra móvil, de la velocidad sobre el terreno, de la sorpresa como arma estratégica. Todo esto había nacido con Guderian, con la Blitzkrieg, con los tanques alemanes arrasando Polonia y Francia. Pero para 1944, esa doctrina había muerto. No porque se hubiera superado en teoría, sino porque en la práctica se había olvidado. El alto mando alemán, obsesionado con los blindajes, la penetración y los tanques superpesados, había convertido su propia guerra relámpago en un callejón sin salida técnico. Cuando apareció el gato infernal, no era solo una amenaza, era un espejo, un recordatorio brutal de todo lo que Alemania había dejado de ser. La inflexibilidad comenzó en los barracones. Las escuelas Panzer seguían enseñando los métodos de los años 40 como si fueran verdades eternas. Los manuales de combate trataban la velocidad como un atributo secundario. El entrenamiento priorizaba los duelos frontales, en campos abiertos, con artillería en apoyo y reconocimiento lento. No había espacio para la improvisación, y, peor aún, no había espacio para reconocer que el enemigo podría haber superado esa doctrina. Cuando apareció el Hellcat, fue clasificado como blindado ligero de apoyo y relegado a observaciones al pie de página. Un error fatal. La cadena de mando también bloqueaba cualquier reacción rápida. Para cambiar la forma en que se usaba una división Panzer, se requería autorización del Oberkommando. Las unidades de campo que intentaban adaptar sus tácticas, como usar patrullas móviles para rastrear a los Hellcat, se encontraron con resistencia burocrática. E incluso quienes entendían el nuevo escenario se topaban con limitaciones estructurales. Los tanques alemanes eran demasiado grandes, demasiado pesados, demasiado lentos para operar como los estadounidenses. La doctrina quedó congelada, y con ella, toda la capacidad de responder. Esta rigidez se reflejaba en los propios vehículos. El Panther, por ejemplo, era un monstruo de ingeniería, pero una pesadilla de mantenimiento. Su motor Maybach se avería bajo presión continua, y reemplazar piezas requirió un desmontaje casi total. El Hellcat, en cambio, podría cambiar su motor en menos de 6 horas por un equipo de mecánicos entrenados. Lo mismo ocurría con armamento, radio y sistemas de transmisión. Alemania había construido máquinas de élite, pero no para una guerra de desgaste. Estados Unidos había construido herramientas que pudieran replicarse, adaptarse, reemplazarse. La arrogancia doctrinal se añadió a la ilusión estratégica. Hitler y sus generales creían que los aliados estaban atrapados en una guerra lineal. Apostaron a que la victoria dependería de enfrentamientos frontales, resistencia urbana y líneas fortificadas. Pero el enemigo ya estaba librando otro tipo de guerra, una guerra de intersecciones, de flancos, de movilidad aérea y terrestre. Los Hellcats no vinieron a luchar por territorio centímetro a centímetro. Vinieron a derrumbar la lógica del campo de batalla. Y lo consiguieron. Y lo más trágico, las señales estaban ahí. Ya en Anzio en 1944, los informes de la división Hermann Göring mencionaban blindados extremadamente rápidos, que aparecen en parejas y se retiran a una velocidad inesperada. En Metz, los ingenieros alemanes vieron de cerca la simplicidad letal del M-18 y advirtieron del riesgo que suponía. Pero las advertencias estaban ocultas en informes técnicos, tratadas como excepciones. La maquinaria de guerra alemana era sorda a todo lo que no encajaba en la visión de superioridad. La ironía de esta historia es que la solución estaba delante de ellos. Los alemanes conocían el valor de la velocidad. Habían ganado con ella, pero no podían aceptar que alguien lo usara mejor. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale like y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Porque el mayor colapso de la Wehrmacht no fue material. Era una locura. Era creer que ya habían llegado a la cima, y que, desde allí, nadie los derribaría. Era despreciar la idea de que la guerra cambia, y que quienes no cambian con él, ya han perdido antes del primer disparo. En abril de 1945, los tanques Maus, que pesaban casi 200 toneladas, seguían siendo probados. Mientras tanto, los Hellcats cruzaron puentes, rompieron asedios y cruzaron aldeas a 88 km/h.
Alemania proyectaba monstruos. Estados Unidos construyó fantasmas. Y lo más perturbador era saber que esos fantasmas tenían nombres, números de serie y fecha prevista para llegar a Berlín. En 1945, mientras los motores del M-18 Hellcat aún resonaban entre las ruinas de Europa, algo más silencioso comenzó a moverse. Una transformación doctrinal que no terminaría con el fin de la guerra. El Hellcat no era solo un vehículo de combate. Se convirtió en un paradigma. Su impacto se extendió por el frente y a lo largo de décadas, redefiniendo lo que significaba ganar una guerra mecanizada. En el periodo de posguerra, mientras muchos ejércitos se apresuraban a reconstruir sus fuerzas blindadas, surgió una pregunta recurrente entre ingenieros y estrategas. ¿Cómo se convirtió un cazatanques blindado de papel en uno de los vehículos más efectivos del conflicto? La respuesta empezaba a moldear una nueva generación de máquinas de guerra. El German Leopard 1, que apareció en los años 60, no siguió la tradición de los Tigers o los Panthers. Más bien, era un tanque ligero y rápido con un enfoque en la movilidad y la integración táctica. Una confesión implícita de que los alemanes habían aprendido de sus propios errores. Francia siguió un camino similar con el AMX-13, torreta oscilante, disparo rápido, chasis ligero. La Unión Soviética apostó por el PT-76, un vehículo blindado anfibio de extrema velocidad para misiones de reconocimiento. Cada uno de ellos llevaba en su estructura el ADN del Hellcat: agilidad, penetración rápida y evasión. La doctrina también se ha adaptado. En los años 80, Italia introdujo el Centauro, un cazacarros con ruedas, heredero directo del concepto Hellcat, que combinaba potencia de fuego con velocidad en una variedad de terrenos. En Estados Unidos, el sistema de cañón móvil M1128 Striker continuó la filosofía de disparar y desaparecer, priorizando la velocidad de viaje sobre el peso de la protección. El gato infernal había hecho más que ganar batallas, había enseñado lecciones. Y como todo buen profesor, su mayor legado no fue lo que destruyó, sino lo que inspiró. Obligó a las futuras generaciones a reconsiderar el equilibrio entre potencia y velocidad. Además, enseñó que la guerra moderna no es un duelo entre titanes inmóviles, sino una violenta danza de movimiento y precisión. Incluso los conflictos recientes, desde el Golfo hasta el Cáucaso, han mostrado la repetición de este ciclo. Los vehículos que sobreviven son los que se mueven. Quienes insisten en quedarse solo esperan a que llegue la derrota. El Hellcat había sido oficialmente dado de baja en 1952, pero su doctrina, su espíritu, su lógica, siguen vivas en cada vehículo blindado ligero que cruza el campo moderno. Si queda una lección, es esta: en la guerra, la velocidad no es solo una ventaja, es un modo de vida. Y para Alemania en 1944, que había construido castillos sobre vías, este movimiento parecía invisible, hasta que fue demasiado tarde, porque el Hellcat no terminó su guerra en los campos de Aracourt. Lo llevó a todas las fábricas, todas las escuelas militares, todos los manuales doctrinales durante los siguientes 50 años. Y en el capítulo final de esta historia, solo quedaba una pregunta: ¿cómo logró una máquina tan simple destruir no solo tanques, sino también certezas? La respuesta está donde siempre ha estado, en el número que nunca esperaron ver. Para quienes veían al Hellcat desde fuera, parecía una máquina casi sobrenatural. Demasiado rápido para rastrear, demasiado ligero para destruir fácilmente, demasiado efectivo para ignorarlo. Pero para quienes lo pilotaban, era otra cosa: un compañero frágil, ruidoso, caluroso y, sobre todo, exigente. Dentro de ese casco de aluminio y acero fino, no había lugar para la duda. En entrevistas recopiladas décadas después, los conductores aún recordaban la vibración incesante del motor radial, la sensación de que conducían un proyectil, como la describió el cabo William Cross del 705 Batallón. La armadura ligera nunca les dejó olvidar la realidad. Cualquier error, cualquier retraso, cualquier descuido, y el Hellcat se convertía en un horno de acero en llamas. Un comandante de pelotón, el teniente Frank Aldrich, dijo una vez: «No pilotaste el Hellcat para sobrevivir, lo pilotaste para no ser visto. O eso, o morir». Los artilleros dijeron que a menudo disparaban sin esperar confirmación del impacto. La doctrina era clara: disparar, retirarse y desaparecer.
El enemigo que vio un Hellcat durante más de 10 segundos ya estaba viendo demasiado. Uno de ellos, el sargento James Red Halvorsen, recordó: «No destruisteis el tanque enemigo. Le has matado el tiempo. Antes de que te encontrara, ya estabas al otro lado del campo». Esta filosofía requería más que técnica. Necesitaba nervios de acero. Los comandantes tenían que confiar en sus conductores, que a su vez dependían de la puntería y la calma de los artilleros. Cada pelotón operaba como una unidad viva, donde la vacilación era sinónimo de muerte. La victoria tecnológica del Hellcat solo fue posible porque los hombres comunes aprendieron a hacer lo imposible con él. Memorizaron las rutas de escape antes de que comenzara el tiroteo. Aprendieron a identificar los sonidos de los motores alemanes por la frecuencia. Y, sobre todo, entendían que su supervivencia no dependía del grosor del acero, sino de la rapidez de la decisión. En términos humanos, el Hellcat era brutal. El interior de la cabina alcanzó fácilmente los 50 grados Celsius. El motor expulsaba calor directamente hacia la parte trasera de la tripulación. El ruido era tan fuerte que muchos perdieron la audición permanente. Y sin embargo, seguían adelante. Un conductor, entrevistado en 1992, lo resumió con precisión: «Sudamos, gritábamos, rezábamos, y acelerado. Siempre se aceleraba». La psicología del Hellcat ha moldeado toda una generación de combatientes. Muchos regresaron a casa sin heridas físicas, pero con las manos temblando cada vez que oían un motor similar. No era el miedo al combate directo, sino el terror de esperar entre disparar y retirarse. Ese segundo en que todo podría acabar. Pero aún así, cuando se les preguntó si confiaban en la máquina, todos respondieron de la misma manera: cumplió lo que prometió. Y eso era raro en la guerra. El sargento técnico Leonard Briggs, operador de torreta, dijo en una carta: «Sabía que no me protegería de un disparo, pero eso permitiría que nunca me golpearan». Este era el contrato no escrito entre el hombre y la máquina. Y fue este contrato el que ganó la guerra. No en los informes del Pentágono, sino en los caminos embarrados de Francia, los campos helados de Bélgica, las colinas destrozadas de Alemania. Porque mientras los Panthers rugían desde lejos, los Hellcats ya estaban detrás de ellos. Y en los próximos minutos, el espectador sabrá el número que lo resume todo. Una estadística que los generales alemanes se negaron a creer hasta el final. Un número que explica por qué el miedo no solo estaba en las tripulaciones, sino en la doctrina que no sabía cómo detenerlos. Lo que derrotó a los Panthers en Aracourt no fue solo el cañón de 76 mm del Hellcat. No era la puntería de los artilleros, la audacia de los pilotos, ni siquiera el motor radial rugiendo a casi 90 km/h sobre barro y grava. Lo que les derrotó fue el silencio antes del primer disparo, el vacío doctrinal donde no había respuesta, porque no había ninguna posibilidad. El Hellcat ganó antes de aparecer porque los alemanes no sabían que era posible. No le reconocían, no lo imaginaban, no lo consideraban. La doctrina germánica preveía enfrentamientos de fuerza bruta, colosos blindados de acero pesado. Para ellos, la velocidad era un recurso de transporte, no de combate. Y fue en este ciego estructural donde entraron los estadounidenses. Cuando aparecieron los primeros Hellcats en las llanuras italianas y luego en los bosques franceses, la sorpresa no era solo táctica, sino existencial. ¿Cómo lidiar con algo que la lógica decía que no podía existir? La psicología militar se derrumba cuando se enfrenta a lo desconocido. Los comandantes dudan. Las órdenes pierden sentido. La cadena de mando se fragmenta en busca de respuestas que no llegan. El sargento Wilhelm Kruger del Desquimiento Panzer escribió en un informe tras Anzio: «Disparamos donde ya no había objetivo. Cuando localizamos al enemigo, ya nos había flanqueado». Este retraso entre percepción y reacción era el verdadero poder del Hellcat. No solo destruyó tanques, desorganizaba el pensamiento. Impuso la improvisación a un ejército que se había entrenado para el método. Cuando un vehículo llega al campo de batalla antes de ser predicho, obtiene una ventaja que ningún número puede compensar. El enemigo no sabe cómo reaccionar. Y no hay arma más eficiente que el miedo a la ignorancia. El Hellcat, con su brutal simplicidad y velocidad inconcebible, operaba en esta zona gris. Era el intervalo entre la doctrina antigua y la realidad presente. Un espacio donde la sorpresa se convirtió en superioridad.
donde lo impredecible era más letal que el acero. La guerra, al fin y al cabo, no la ganan solo quienes disparan primero, sino también quienes piensan fuera del manual, por aquellos que rompen la lógica del oponente, por aquellos que obligan al enemigo a enfrentarse a lo que no entienden. Los alemanes sabían cuántos Tigers tenían, conocían el grosor de la armadura, conocían la penetración de sus cañones, pero no sabían qué les había golpeado en Harcourt, porque no sabían que el enemigo podía pensar diferente. Y en los archivos capturados tras la guerra, hay un informe que cierra esta lección con amarga claridad. Firmado por un técnico de Waffenamt, describe el Hellcat en unas pocas líneas. Muy ligero, blindaje irrelevante, arma estándar, pero imprevisible. Eso lo hace peligroso. Esta frase, enterrada entre gráficos y estadísticas, es la confesión final de una guerra de ideas. Lo vieron todo, pero solo lo entendieron cuando ya era demasiado tarde. Porque el enemigo más letal siempre es aquel para el que nunca te preparaste para ver. Y el Hellcat era precisamente eso. La encarnación de lo que Alemania no sabía que debía temer. En el siguiente bloque, revelaremos la estadística que resume este colapso. Un número seco e impersonal, pero cargado de significado. Un número que dice todo lo que los informes intentaron ocultar. El accidente alemán en Harcourt no fue solo el colapso de un batallón blindado, sino el colapso de una cosmovisión. Toda una doctrina, forjada bajo la creencia de que la armadura y los calibres eran la medida del poder, se desintegró ante un concepto que no sabían que existía: la movilidad como arma. El Hellcat no ganó por la fuerza, ganó por tiempo, por anticipación, por la decisión de priorizar la velocidad sobre la armadura, proyectar menos resistencia y más iniciativa. La superioridad industrial estadounidense, vasta, automatizada, descentralizada, no solo fabricaba vehículos, fabricó flexibilidad. Una cadena de montaje en Michigan alteró el equilibrio de poder en Francia, no en toneladas, sino en segundos. Y los segundos, en esa guerra, decidieron la vida o la muerte. La lección es brutal y universal. No importa lo avanzada que sea tu arma si tu mentalidad va rezagada. La logística determina la estrategia, y la velocidad determina al ganador. El general Heinz Guderian, padre de la guerra móvil alemana, admitiría amargamente en sus memorias: fuimos derrotados por un enemigo que sabía moverse y pensar más rápido que nosotros. Si valoras la investigación y la búsqueda de la verdad histórica, disfruta de este video, suscríbete al canal y activa la campana. De este modo, nos ayudas a seguir revelando los hechos que cambiaron el curso de la guerra. Comenta abajo, ¿cuál fue el dato más impactante de esta historia? Producción industrial, la velocidad de 88,5 km/h, la doctrina que no prevía al enemigo. Tu opinión ayuda a mantener viva la memoria crítica de estos acontecimientos. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en pantalla. Recuerda siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.